Otra técnica tipo fórmula que ayuda a aliviar el dolor se llama el guante de anestesia. El dolor sensación física es parte del cuerpo del sistema nervioso que lleva la información al cerebro y el cerebro trata esta información seleccionando determinadas acciones. El dolor es forma de información y parte del cuerpo del mecanismo de defensa. Este mecanismo dispara estrategias para poder resolver problemas del dolor. A la misma vez, el cuerpo aprende a no causar el mismo problema que resultó en dolor. Señales del dolor son llevados a cabo por químicas que inician pequeñas ráfagas de electricidad al pasar de célula a célula. Algunos transmisores de la segunda célula permiten generar señales eléctricas que otros no lo permiten. Esto es la base de la teoría del control del dolor. Menciono esta teoría con la técnica de anestesia de guante. Esta teoría incorpora el concepto que hay un mecanismo dentro de la médula espinal que se cierra o abre según mensajes recibidos. El cierre se obtiene por células de gran tamaño y de neuronas. Estas neuronas también se estimulan por sensaciones no dolorosas, tal como al tocar la piel, un golpe pequeño o arañazo. Por ejemplo, la sensación que resulta cuando el rozo de la piel tiende a producir una sensación agradable y contrarrestar el dolor. De acuerdo con la teoría del control del dolor, nuestros pensamientos y emociones pueden afectar cuánto dolor sentimos. Por ejemplo, otra vez de nuevo, si al recibir el golpe, mientras piensas de algo más importante, el cerebro no acepta este concepto de dolor. Si obtiene una ligera lesión de parte de una persona totalmente desagradable, el cerebro lo recibe con gravedad. Al concentrarse en su dolor, se le da la importancia y se magnifica, no importa si es mínimo. Emociones pueden empeorar su sensación del dolor si se siente triste o mejorar si se siente feliz. Viene a mente cuando la abuela se ha quejado todo el día de molestias y a pronto le llega a su nieto, lo recoge en sus brazos y inmediatamente se le olvidan sus molestias. Sus atenciones con el nieto, sentimientos e emociones felices se convierten más importante que sus molestias. El dolor se percibe con más gravedad al estar triste o sentirse desesperado, dando la oportunidad de abrir la puerta al dolor. Investigadores de la medicina encontraron que la química molecular de la morfina también se encuentra en las neuronas del cerebro y de la médula espinal. De hecho, el cuerpo produce muchos anestéticos naturales muy potentes y con capacidad tocante nuestras experiencias a través de la vida. Yo hago ejercicio y me gusta correr. Recuerdo el momento en que estaba escuchando música cuando a pronto sentí algo en mis talones. Era un Doberman Pinscher, un perro grande. Corrí como romper el récord mundial. Ese fue un ejemplo como el cuerpo tiene la capacidad y la habilidad de liberar químicas necesarias para huir del peligro. Al saber esto, podemos liberar estas químicas mientras no interfieren con el proceso que nos permite curar. Podemos activar cualquier producto químico para ayudarnos con ciertas situaciones. Se sabe que con la práctica de meditación o relajación profunda, se liberan endorfinas que nos hacen sentir bien. Con la relajación profunda y al entrar a la frecuencia theta, el cuerpo no siente dolor, tomando en cuenta los tres distintos aspectos de la técnica de anestesia de guante. Primero, se va a incorporar la teoría de control de dolor. El segundo aspecto es la liberación de químicas que nos permiten sentirnos bien. El tercer aspecto
es que vamos a entrar a meditar profundamente hasta entrar en teta, donde no se siente dolor ninguno. En el siguiente ejercicio se utilizará un sonido distinto a los anteriores ejercicios. Durante la relajación larga, se escuchó una combinación de sonido que ayuda al cuerpo a relajarse y a las frecuencias de la mente desacelerarse. Este sonido es similar al metrónomo que ayuda a sincronizar las frecuencias del cerebro a 5 ciclos por segundo. Probablemente ha ocurrido ir a un restaurante con comida muy rica y música agradable. A pronto la música se agita y te encuentras comiendo al paso de la música. Algo similar ocurre con este sonido, que se oye al fondo, que permite profundizar durante el ejercicio de relajamiento. En una presentación en vivo del método Silva de vida, tú pasarás por un proceso de levitación de mano que permite meditación profunda. Esto se toma tiempo. Para conservar tiempo, se usará el sonido de theta en lugar de la levitación de mano. El guante de anestesia se desarrolla con sensación diferente a lo normal. En la mano que menos usamos, puede ser una sensación fría o hormigueo, de vibración o como si fuera de madera. En otras palabras, cualquier sensación fuera de lo normal. Esto se considera tener el uso de la anestesia de guante y es donde entra la teoría del control de dolor. Concéntrate en esa sensación con intención de poder anular dolor. Durante el ejercicio, imagínate que estás poniendo la mano más fuerte en recipiente de agua caliente. Recuerda en el pasado cuando has puesto tu mano en agua caliente. Luego, saca tu mano mentalmente del recipiente y deja tu mano descansar sobre tu pierna. Después, imagínate tu mano menos fuerte en un recipiente de agua con hielo y acuérdate cuando hayas tenido la mano en agua helada, alguna vez que puedas recordar vivamente, hasta que la mano se sienta adormecida. La mano permanece en agua hielo más tiempo que en agua caliente. Esto permite que la fuerza gravitatoria de sangre hacia la mano dándole la sensación de hormigueo, de vibración o de frío. Durante este tiempo voy a dar sugerencias de sentir la mano más y más fría. Siente los hielos entre los dedos y use su imaginación para producir estas sensaciones o cual otras sensaciones fuera de lo normal. Les voy a pedir que con su imaginación saque la mano del recipiente de agua fría. Colócala detrás de la cabeza sin tocar la cabeza y dejarse secar. Esto provoca el flujo de sangre, causando una mayor sensación de hormigueo y falta de sensibilidad, resultando en guante de anestesia. Al haber resultado con el guante de anestesia, puedes poner la mano sobre cualquier parte del cuerpo que te duele y repetir la palabra fuera. Con práctica puedes transferir la anestesia de una mano a otra. A través del tiempo, de solo concentrarte en cualquier incomodidad que sientas y decir la palabra fuera, el malestar se va. El rozo de tus manos de muñeca a los dedos 3 veces remueve la sensación de anestesia de guante. Anestesia de guante también es bueno para controlar el sangrado o hemorragia. La técnica se puede aplicar en situación de emergencia, pero tenga precaución de seguir las instrucciones de su médico. Les platico de una historia. Un amigo que vivía y trabajaba en Houston, Texas, saliendo del trabajo por una tarde, él tuvo que esperar a tomar el autobús porque su carro, el automóvil que él usaba, estaba descompuesto. Él tranquilamente esperando por una tarde, se presentó un hombre
que le pegó a lo que él sintió ser el lado derecho del torso. Automáticamente, él se puso la mano a donde sintió el golpe, sin pensarlo más, y con furia volteó a querer seguir a ese hombre que había corrido. La gente, a pronto, que estaba al lado de él, le convenció que lo dejara ir, que se tenía él que atender. Al ver sangre al lado del torso, la gente lo llevó a la sala de emergencia del hospital más acercado. Después de exámenes, radiografías, etcétera, etcétera, se presentó un cirujano y exclamándole a él, «¿Pero qué cosa más rara?» Y le pregunta, «¿Pues de qué habla, doctor?» Dice, «Pues simplemente una persona con las heridas que usted ha sufrido estuviera ya muerto». Y dice él, «¿Pero cómo muerto?» «Sí, le apuñalaron al hígado que normalmente ya hubiera sangrado y sangrado a perder la vida. Usted formó una hematoma y está perfectamente bien». En ese instante, mi amigo comprendió que el guante de anestesia, la mano que él se había puesto sobre la herida, en realidad le salvó la vida.